mi querido Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 18 al 14 de marzo, 8 al 14 de marzo, todavía ese sol hermoso, brillante, dándote mucha energía para tu crecimiento. Seguimos en la temporada Piscis, una temporada en la que nos tocó un Mercurio retrógrado bastante emocional y en la que tuvimos el eclipse el 3 de marzo, siendo un poquito movilizador y catalizador de cosas, así que la energía a lo mejor la estás sintiendo pesada. Quiero agradecerle toda la buena vibra que le dieron al horóscopo de la semana pasada. Yo siempre uso esta frase, se me explotó un signo, y la semana pasada se explotó Piscis, y de verdad estoy muy contenta con eso. O la semana antepasada. Bueno, igual te mando un beso. Quiero mandar un feliz cumpleaños a Jesús Hernando Toro y a Norma. Son los cumpleañeros que me escribieron esta semana. Pues felicítame. Yo felicité a un montón de gente en el horóscopo de la semana pasada. No sé si lo vieron, pero aquí siempre cumplimos. Tu palabra clave, breakthrough, eso significa atravesar la tormenta, Piscis. Si ya te estás sintiendo como muy cansado, si ya te estás sintiendo como que, santo Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, esta carta tiene que ver con atravesar la tormenta, con éxito, con gallardía, con valentía y con la convicción de que todo definitivamente se va a dar conforme a lo que tú quieres. A veces tenemos obstáculos, pero los atravesamos y salimos más fortalecidos. Tu número es el 13 y es esfuerzo. Viene con un poquito de coherencia, Piscis, de que a lo mejor hay que hacer un último esfuerzo para atravesar obstáculos. Aunque más que atravesar el obstáculo es la entereza que le ponemos al atravesar ese obstáculo. Vamos a ver aquí. Siempre, la invitación es a que te suscribas y actives las notificaciones para que nos veamos en todo lo que yo hago, porque no solo son los horóscopos, aquí les damos más contenido. La templanza está hablando de la necesidad de equilibrio y apoyo. A lo mejor estás necesitando apoyo de otras personas, un poco más de equilibrio, un poco más de estabilidad. Entonces esta semana te vas a mover o vas a tomar acciones que te hagan sentir en bienestar total. Si tiene que salir una persona de tu vida o si tiene que entrar, si tiene que haber una remodelación, si tiene que haber un cambio, si tiene que haber alguna conversación que sea delicada, esta semana es perfecta para hacerlo, aunque Mercurio sigue retrógrado en conjunción a tu sol natal, porque bueno, está Mercurio ahí y está tu sol cerca. Entonces igual ten la conversación, solo que con calma y pausa para que haya entendimiento. No se aconseja asumir riesgos innecesarios esta semana. Si no lo tienes que hacer, si no te urge, si no es tan necesario, no lo hagas. La justicia está en una posición importante diciendo que hay algo que se resuelve a tu favor. Un contrato que vas a firmar puede ser una compra, una venta o una situación legal que se da para ti. De hecho, se ve dinero involucrado aquí. Ya lo vamos a ver en la parte del dinero, pero aquí se ve dinero involucrado trayendo un beneficio. Liderazgo que se ejerce. Pasión desbordada, y con esto hay que tener cuidado, Piscis, porque esta pasión desbordada puede ser positiva porque te ayuda a cumplir metas, a cosechar un logro, pero también esta pasión desbordada puede traer conflicto, desorden en tu vida o problemas con terceros. En todo caso, trata de estar tranquilo esta semana, trata de abocarte más al cumplimiento de metas, estabilidades y deseos, asumir liderazgo y a descansar, porque aquí se te está viendo cansado o agotado por una situación. Es normal, debes estar drenado, porque primero te dio el eclipse, después se puso Mercurio retrógrado, entonces tú debes estar así como que, pero drenado. Entonces trata de descansar un poco, trata de tomarte el tiempo libre que necesites y no sentirte culpable si te quieres quedar en la camita un ratico más, si quieres echarte a ver una serie o si simplemente quieres estar como un poquito alejado de grupos o bululús. ¿Cómo le dirían ustedes en sus países? Masas concentradas. En Venezuela decimos bululú de gente. Pero bueno, pónmelo en los comentarios. ¿Cómo se dice eso en tu país? Mucha gente en un lugar, en un concierto, por ejemplo, que hay mucha gente, eso es un bululú. ¿Cómo lo dicen en tu país? Me gustaría saber. Me dio la curiosidad. Tu salud, cuidado con cambios de temperatura.
¿Okay? Aquí en Calgary estamos atravesando cambios de temperatura, de verdad que sube, baja, sube, baja, sube, baja, y eso puede llegar a ser agotador también. Cuídate de eso en tu país, en donde estés, frío, calor, calor, frío. Ten cuidado con resfriados. Del resto, buen estado de salud. Muy, muy buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El dinero. El dinero, cambios positivos en tu economía. Lo estaba viendo. Recuerda que te dije, aquí se ve un tema interesante con el dinero y efectivamente sí, se ve un cambio positivo y una transformación de tu parte económica hacia algo más estable. Algo que tú llevas rato queriéndolo y se ve que se te va a dar. Y esto puede ser un empleo. Puede ser que tú empieces un empleo nuevo en las próximas semanas, que estés a punto ya de concretar, que tengas una entrevista, que te emociones realmente con una vacante como hacía rato tal vez no te emocionabas. Entonces esto se va a terminar dando de la mejor manera para ti. Tú consigues trabajo, consigues una buena posición con un buen salario y eso vas a empezar a ver las señales y las activaciones a partir de esta semana. Si eres trabajador y emprendedor, esta es una semana de cambios positivos, de transformaciones, donde te vas a sentir valorado, donde te vas a sentir estimado, ya sea por tus compañeros de trabajo o por tus clientes y también por tus jefes. Y alguien va a hablar de ti de manera muy positiva esta semana, dejándote en un muy buen lugar. Te van a hacer como una recomendación o van a hacer como algo bien positivo. Una reseña súper positiva de lo que tú haces o de lo que tú te encargues. Vamos a ver el amor de Piscis. El amor de Piscis salió la torre. La torre hoy dio palo a todos los signos. No a todos, pero sí dio palo hoy. A ver, en pareja, ¿qué es la torre? Dos cosas. Rupturas, pero no son rupturas de la nada. Son rupturas que se han ido postergando por una razón o por otra, pero donde ya el vínculo es insostenible y se desvanece y se rompe. A veces estas rupturas, o a veces no, estas rupturas tienden a ser necesarias, tienden a ser lo que se tenía que ocurrir, son destinadas. Las parejas que estén muy bien, esta semana puede que venga un malentendido por una conversación, entonces tengan cuidado sobre lo que quieren decir o comunicar con sus parejas, porque puede haber un desacuerdo en donde se rompe una dinámica o se rompe una rutina, pero no se rompe la pareja. Entonces, si ustedes, por ejemplo, todos los lunes van a comer a un lugar particular y hay un desacuerdo, hay una desaveniencia por eso, la ruptura viene en, bueno, no vamos a ir más a ese lugar. Y te estoy poniendo un ejemplo bien tonto para no llamar nada tan grave. Los que están solteros, esta semana permanecen solteros. Si te estaba gustando, te estaba entusiasmando a alguien, puede que venga una decepción. Ya sea tuya hacia la persona o sea la persona hacia ti, pero viene una decepción que simplemente hay que lidiar con eso y next. Porque esto no es como que tu pareja de hace 20 meses. Esto se ve como alguien con quien había un jugueteo, con quien estaban empezando y algo hace que te decepciona y adiós. Next, tal cual. Cuídense en temas de comunicación esta semana, en el amor, con lo que van a decir. Y el amor no solo es con la pareja. Está el amor con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. De verdad que traten de ser muy delicados y cuidando mucho, por favor, la comunicación esta semana. Tu anclaje. Mis deseos se cumplen, Piscis, escríbelo así. Mis deseos se cumplen. Porque tú tienes una oportunidad grande de que se te cumpla un deseo esta semana. Vamos a ver qué dicen los arcángeles. Para Piscis, es el ascendente. Recuerda darle me gusta al video y compártelo con quien tú quieras. Rafael te dice, una experiencia emocional nueva y positiva. Algo que se cumple en las relaciones. Hay una señal espiritual profunda. Puede que tengas sueños, estos que son súper vívidos, que son así que tú sientes que tú estabas ahí. Puede que tengas un sueño como ese. Que me acordé de uno que tuve y loquísimo el sueño. Debería tener una sección, diga, los sueños locos de Carly, porque yo tengo unos sueños que al final salen los créditos de lo
vívidos que son, pero también son un poquito locos. Vamos a ver acá. La afirmación de la semana, Piscis, dice: yo puedo liberar dolor ancestral solo sintiéndolo. Yo puedo liberar dolor ancestral solo sintiéndolo. ¿Qué significa eso? Si tú llevas mucho rato sintiendo un dolor por algo, por un abandono, por una decepción, por un trauma, la afirmación repetida y sostenida te puede ayudar a liberarlo. Claro, ciertas condiciones aplican, así que, pero la afirmación ayudaría bastante. Yo te dejo un beso grandote. Si quieres que te felicite, déjalo en los comentarios. Nos vemos pronto.